yo recuerdo que hace unos años, cuando estábamos precisamente en este punto en el cual empiezan también ustedes a saturarse un poquito de actividades como posibles movimientos hacia otras escuelas en este sentido para poder tener un intercambio e incluso poder iniciar su servicio social, pues es muy importante empezar ya a ver hacia dónde quieren ir, ¿no? Es difícil tener, digamos, ese panorama completo a estas alturas de la carrera. Sin embargo, los invito a que empiecen con toda esta información que acaban de tener. En esta cuarentena me comentaba el profesor que han tomado bastantes webinars. Empiecen justamente a conocer qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les llama la atención, porque de esta manera va a ser muy sencillo para ustedes introducirse en ese mercado y poder explotar todo el conocimiento que ya tienen. Entonces, como lo comentó el profesor René, a quien también le agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, vamos a hacer dos pausas al término del primer utility, que es electricidad, el cual sé que todos ustedes al menos ya llevaron esos fundamentos de electricidad. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y al finalizar el análisis del sistema de aire comprimido vamos a hacer esa segunda sesión. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, tomen nota y en esos intervalos vamos a resolver esas preguntas. Perfecto. Muy bien, entonces voy a apagar mi cámara para también no afectar la señal hacia todos. Permítanme. Muy bien, entonces, ¿me pueden confirmar que pueden ver la presentación, por favor? Sí, sí se puede. Sí, se Perfecto. puede. Muy bien, entonces esta plática lleva como título Introducción a los servicios auxiliares en la industria de alimentos y bebidas. Recuerdo también en la escuela cuando hablaban de la industria, no nos especificaban hacia dónde puedo ver yo esta parte teórica enfocada. En este caso, la industria de alimentos y bebidas es una industria muy importante, ya que es una industria no cíclica, es decir, no depende de un recurso como lo es el petróleo, el cual puede tener altas y bajas en el tema de producción. Alimentos y bebidas es una industria que además tiene un futuro que va a detonar muchas oportunidades, en este caso para los profesionistas. Y hay en México bastantes industrias, como lo comentó el profesor. He estado participando con Grupo Herdes principalmente y con Grupo Modelo, implementando y seleccionando la instrumentación que ellos necesitan para poder medir estos servicios auxiliares. Entonces, el enfoque a la industria de alimentos es debido a la experiencia que he tenido de manera profesional en este ámbito. Sin embargo, es importante recalcar que estos conceptos que ahorita vamos a visualizar aplican para otras industrias, como cuáles, como la industria química, la industria de Life and Science, que es la parte farmacéutica, la industria de minería, la industria incluso también para el tema de oil and gas. Entonces, esto aplica para las diferentes industrias que existen actualmente en el mercado. Muy bien, entonces el objetivo general es identificar la importancia de los servicios auxiliares, también conocidos como utilities, a través de estos ejemplos reales en la industria de alimentos y bebidas, que les van a permitir fortalecer ese conocimiento teórico práctico de los elementos primarios y secundarios, de que forman el lazo de control. Entonces, también tuvimos muchas sesiones en las cuales hablaban del lazo de control, veíamos el DTI, sin embargo, ahorita van a ver de manera fotográfica cómo está esto realmente plasmado y qué es un sensor, qué es un transmisor y qué es incluso un sensor transmisor en el mismo equipo que se va a suministrar como parte del proyecto. Objetivos específicos tenemos 3. Identificar la importancia, por qué medir los parámetros eléctricos, no nada más medir energía eléctrica, vamos a ver qué diferencia hay. Principalmente cargas trifásicas, que es las que se van a encontrar allá afuera en la industria, y que mencionen cuál es ese circuito eléctrico típico.
qué elementos conforman este circuito y el por qué se conforma de esta manera. Identificar también cuál es esta instrumentación necesaria para poder realizar el monitoreo y el cálculo de la eficiencia de una caldera. Van a ver igual allá afuera que hay muchos integradores, muchas empresas que se dedican a instrumentar calderas. Es un tema muy delicado, de demasiada seguridad. Sin embargo, la eficiencia vamos a ver cómo se determina de manera teórica y de manera práctica. Y por último, identificar cuál es esta instrumentación necesaria para el monitoreo, en este caso, de la generación de aire comprimido. Y vamos a ver un índice denominado consumo específico de energía, o SEC, el cual nos va a decir qué tan eficiente es ese sistema de aire comprimido que se tiene en la industria, ¿vale? Muy bien, la agenda prácticamente es una introducción general. Vamos a hablar de los medidores eléctricos. Vamos a hablar después de una caldera industrial. Hay diferentes tipos de caldera. Y vamos a hablar, por último, acerca de el sistema de aire comprimido y cuáles son los retos precisamente para el ingeniero en control y automatización y la relación que tiene con la industria 4.0 todo este tema de la medición de sistemas auxiliares. Ya me presentó el profesor, agradezco esa presentación. Ahí también algo que quiero compartir con ustedes es esta parte del Data Science. Se habla, se dice mucho del Data Science. Sin embargo, he buscado artículos, he buscado información referente a cómo aplican el Data Science a la eficiencia energética y hacia los procesos industriales y hay muy poca información. Es un área de oportunidad que los invito a que exploren, que propongan y puedan tener ese acercamiento hacia su proyecto de titulación, hacia este tema. Entonces, conocen ya también este esquemático. La industria, ¿qué es lo que requiere para poder tener esta salida, estos productos? Primero que nada, y lo más importante que también ustedes tienen que identificar, es el recurso humano. Una industria no puede operar sin recurso humano. Se habla que la industria 4.0 va a ser la fábrica inteligente, no va a ser la fábrica que reemplace al humano, eso para nada. Va hacia otro enfoque, sin embargo, los recursos humanos tienen que ser optimizados para poder hacer más eficiente esa generación de producto, ¿vale? Entonces, a través del recurso humano y las materias primas, entran precisamente a los diferentes procesos para poder generar el producto y a su vez otra salida que tiene este sistema son todas esas emisiones. Emisiones o incluso aguas desechables, que en este caso son previamente tratadas a través de una planta de tratamiento de agua. Sin embargo, vean que como nos enseñaron también, se tiene un bloque, se tienen diferentes entradas, diferentes salidas, y aquí esta entrada es muy importante, que son estos famosos utilities. ¿Cuáles son esos utilities? Una forma sencilla de recordarlos es acordarse del agave, ¿vale? ¿El agave qué es? El agua, gas, aire comprimido, vapor y electricidad. Estos utilities son muy importantes en los diferentes procesos para precisamente transformar esta materia prima en producto terminado y darle servicio, como el nombre lo indica, un servicio auxiliar hacia diferentes componentes que hacen esa transformación. ¿Qué componentes pueden hacer esa transformación? Imaginemos un intercambiador de calor, el cual va a requerir de un elemento que venga en este sentido más caliente para poder hacer esa transferencia térmica. Típicamente este elemento caliente, ¿cuál es? El vapor, ¿vale? Entonces, muy sencillo, vamos a hablar de estos tres utilities que comentó el profesor. Sería aire comprimido, vapor y electricidad. Primer punto importante, en la industria, ¿qué es lo más tangible de poder medir? El cual la empresa puede tomar decisiones muy rápidas. Primero, la electricidad. ¿Por qué?
se la cobran de manera mensual. Tenemos un medidor, en este caso regulado por CFE, y se tienen esos intervalos e instrumentos para poder hacer esta medición y tomar decisiones. Segundo elemento importante, el agua. También de manera directa se tiene esa facturación, así mismo como el gas. ¿Por qué el aire comprimido y el vapor no? Porque el aire comprimido y el vapor se genera precisamente a partir de agua, en este caso del vapor y del gas, y el aire comprimido es precisamente el aire que se tiene alrededor del compresor para poder dar servicio hacia los sistemas, por ejemplo, unas líneas de producción, ¿vale? Entonces es muy importante identificar que los utilities que tienen una influencia directa en la empresa son la electricidad, el agua y el gas. Ahora, la empresa, como saben, tiene diferentes áreas, diferentes procesos, están en ocasiones bien distribuidas. ¿Por qué? Porque se tiene una planificación. ¿Qué sucede con empresas que empezaron a tener un cierto crecimiento desmedido? Empieza a hacerse, créanme, todo un conflicto poder identificar cuáles son las áreas, cómo puedo distribuir de manera eficiente estos servicios auxiliares. Entonces, a manera de ejemplo, coloco este layout de esta empresa en donde tenemos diferentes puntos de medición. Típicamente se tiene un cuarto de servicios auxiliares, en el cual se tiene principalmente la caldera. ¿Okay? Entonces, ese servicio que está en este caso indicado, en esta área, tiene que transmitir ese servicio hacia las líneas de producción. ¿Qué sucede? Si esta distancia entre el cuarto de calderas y las líneas de producción o las líneas, por ejemplo, de SIP, donde se tienen estos lavados de tuberías, son muy grandes, ahí empiezan justamente los retos hacia ustedes en cómo eficientar esa transmisión del vapor. Porque, como saben, si yo tengo una línea muy larga, si la tubería no está enchaquetada, ¿qué va a suceder? No va a ser el mismo calor o la misma temperatura del vapor en el punto inicial de la tubería que en el punto final. ¿Vale? Eso es muy importante. Aplicar estos principios físicos y termodinámicos a la vida real. ¿Ok? Entonces, es todo un reto, primero que nada, identificar qué vamos a medir, con qué tecnología la tenemos que medir y después cómo la vamos a integrar. Es decir, a mí de nada me sirve colocar un instrumento y poder yo tener esos reportes manuales. Eso ya es cosa del pasado, sin embargo, allá afuera existe, lo van a ver. Ahorita es recolectar información. Estamos en la era de la información, en la era de recolectar de manera automática y sistemática y confiable, eso es algo muy importante, todos estos datos. Entonces, para eso precisamente tienen, y ustedes van a poder tener este acercamiento de manera teórica con los diferentes protocolos industriales de comunicación que, entre otros temas, además de que me ahorran dinero para poder tener esa infraestructura que recabe toda esa información, voy a poder traerme más información y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ese es todo un reto, poder diseñar redes que permitan obtener la información. Aquí son aproximadamente 60 instrumentos los que se colocan y tienen diferentes áreas. Y para eso se tiene que diseñar una arquitectura. Ustedes tienen la capacidad de hacer eso. Son principios muy básicos. Simplemente es recordar en este sentido cómo se transmite una señal, cómo afecta, dependiendo del tipo de señal, si es una señal analógica, si es una señal digital, cómo afecta esa transmisión del punto A al punto B, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a tener esta relación con lo que ustedes ya saben. El lazo de control cerrado. ¿Quién me puede decir por qué elementos está conformado? ¿Algún valiente? Hola. Sí. Está de elemento primario, secundario, controlador y elemento final de control. Además de como registrador. Correcto. Y bueno, creo que sería todo por el general.
Muy bien. Elemento primario. ¿Quién me puede dar otro significado de cuál es un elemento primario para poder medir en este sentido el agua? Un sensor de nivel. Sensores, perfecto. Muy bien. Ahora, elemento secundario. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de cuál es la función de ese elemento secundario? Bueno, ya Es son para... transmitir la información del sensor. Ok, recibe la información del sensor y ahí justamente se deriva cualquiera de los dos lazos, ¿no? En donde puedo transmitir hacia algún controlador o llevarlo de manera local hacia algún registrador, ¿vale? Entonces, en la industria, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar, en la mayoría de los casos, ya integrado tanto el sensor como el transmisor, como lo es en este caso, ¿vale? Pueden identificar aquí que tenemos diferentes equipos, instrumentos. En este caso tenemos equipos que miden gas a través de un principio másico, ¿ok? Tenemos instrumentos que miden agua a través de un medidor electromagnético. Tenemos equipos de temperatura, que en este caso son RTDs. Y tenemos equipos eléctricos, ¿vale? Estos equipos, yo recuerdo que nunca los mencionaron, bueno, mejor no digo nunca, no recuerdo que los hayan mencionado en las clases. Sin embargo, allá afuera hay muchos proveedores, hay diferentes equipos que pueden cubrir las necesidades que ustedes están buscando, pero vamos a ver más adelante cómo todos estos equipos, la mayoría de ellos, cubren con las necesidades básicas de los parámetros eléctricos que requiero medir, ¿vale? Entonces, haciendo esta analogía del lazo de control, para estos sistemas de monitoreo de energéticos, yo voy a tener estos sensores o transductores, vamos a ver por qué la palabra transductor, sobre todo para la parte eléctrica. ¿Dónde están ubicados? ¿Vale? Les comentaba, se tiene típicamente en conjunto tanto el transmisor como el sensor, que en este caso está representado por este instrumento, los cuales pueden llegar hacia algún sistema de adquisición de datos que aquí represento con un registrador, ¿vale? Hay clientes, dependiendo también del fabricante, que prefieren llevar o hacer esa adquisición de señales a lo que le llaman Flex.io. ¿Sí han escuchado el término de Flex.io? ¿No? Ok. Sobre todo va con Rockwell, el tema del control. Los Flex.io lo que hacen es una tarjeta de conversión analógico digital o digital-digital, el cual lleva la información al PLC, ¿vale? Entonces, este sistema de adquisición no nada más es un registrador, puede ser incluso también un sistema de control, ¿vale? Y esta información se ve monitoreada y supervisada, ya sea de manera local o de manera remota, ¿ok? Entonces, para ejemplificar en este sentido ese lazo, tenemos sensor y transmisor conectado a través de un protocolo de comunicación, que en este caso es un protocolo HART, hacia el registrador. Estamos en este nivel. Y del registrador yo me conecto hacia mi estación de operación que puede estar ahí mismo en la planta. Y si en esta estación de operación está conectada a la red del cliente y el cliente tiene oficinas en Ciudad de México y la planta está en San Luis Potosí, voy a poder conectarme desde la Ciudad de México hasta este nivel, ¿vale? Entonces, van a existir diferentes software que incluso nos van a permitir monitorear desde el nivel de equipo, de manera remota, cuál es ese comportamiento que tiene, ¿vale? Entonces, estos sistemas supervisorios son muy importantes, se pueden desarrollar, sí, se pueden adquirir a través de diferentes compañías, sí. Lo importante es identificar el uso. ¿Yo para qué voy a necesitar un sistema de adquisición que me monitoree la energía? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Para qué voy a necesitar este sistema de adquisición? Para colectar datos y para, una vez que tenga todos esos datos, saber qué puedo hacer para un ahorro de energía, en este caso.
Exacto, toma de decisiones enfocada en un tema en específico, que en este caso es ahorrar energía, optimizar recursos, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Ya ahorita con el tema de las nubes, toda esta información incluso se puede llevar hacia esta nube y poder monitorear directamente desde ahí, ¿vale? En este sentido, lo que va a hacer la nube es hacer ese enlace que nos tendría la empresa en su momento desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, se conecta a la nube y desde Ciudad de México también se conecta a la nube y desde aquí lo ven, ¿vale? Entonces vean que la nube va a depender, el uso de la nube va a depender de las políticas de la empresa. Si la empresa es una empresa que no permite tener información de su proceso, eso es muy importante, en alguna nube que no está regulada por ellos, es difícil poder contratar este servicio. Sin embargo, existen otros sistemas que van a permitir hacer que esta nube sea de manera local al interior de la empresa. ¿Vale? Muy bien, entonces dijimos, yo necesito medir, necesito recolectar esta información y necesito tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, para poder, les decía, tener esta medición directa para tomar acciones en el ahorro de energía, que en este caso la energía representa dinero, están los medidores eléctricos. Aquí coloco algunos medidores eléctricos con los cuales ustedes se van a encontrar. Hemos tenido diferentes proveedores al implementar estos proyectos y es importante recalcar que, como todos los instrumentos, tienen diferentes fallas, ¿no? No va a haber medidor mágico que nunca me va a fallar, no. Los instrumentos también son perceptibles a fallas y eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Estos medidores eléctricos, ¿qué carga van a medir? Típicamente van a medir la carga de motores, en este caso trifásicos, bancos de motores, que en este caso es la parte de los CCMs. Van a medir cargas muy grandes, los cuales ya hablamos de kilowatts, no nada más watts como lo es de manera domiciliaria. Y se puede colocar uno o varios medidores dependiendo de cómo quiera yo tener el detalle de esta medición. Tengo el ejemplo de que tenemos 5 sistemas de compresión. Yo pudiera tener un interruptor, eso ya va a depender también de la empresa, cómo tenga su instalación eléctrica. Un interruptor general para poder dar servicio a todos estos equipos, o voy a tener 5 interruptores, uno para cada sistema compresor, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo que elegir qué me conviene medir y al cliente qué le conviene medir. Si al cliente representa significativo colocar un medidor por equipo, por su filosofía de operación, se coloca. Si al cliente únicamente, en lugar de que sean 5, tiene 2, es necesario que se ponga un medidor para estas 2 cargas, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante identificar qué le hace sentido al cliente medir, dependiendo de qué, de cómo opera, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿cuáles son estos parámetros eléctricos? Ustedes han escuchado hablar de factores de potencia, han escuchado hablar de la carga de la potencia activa, la potencia reactiva, la aparente, las corrientes de línea fase. Creo que eso lo llevan en sexto semestre, control de máquina, me parece que se llama. ¿Es correcto? Creo que esa materia es de octavo. Ah, es de octavo, ok. No recuerdo bien en qué semestre lo llevan. Ojo, chavos, si no han llevado este tema, cuando lo lleven, pregunten. Yo recuerdo que en una plática me dijeron que, y entonces traduzcan ese conocimiento en lo que ustedes ya están viviendo, ¿va? Es máquinas eléctricas 2. Máquinas eléctricas 2, ok. Entonces, ustedes tienen ese poder de poder exigirle al maestro, enséñeme. Ese es nuestro deber, nosotros como profesionistas y como gestores del aprendizaje, que ustedes tengan estas herramientas, ¿va? Ahora, en la industria hay estos parámetros eléctricos que están regulados de manera legal y que son de interés para la gente de mantenimiento y operación.
aquí enlisto cuáles son estos parámetros, los cuales ustedes, si quieren adentrarse un poquito más, existe lo que se denomina el código de red. Es un tema interesante que promovió la CRE y CFE para poder regular de manera oficial todos aquellos consumidores de media tensión, si no mal recuerdo, hacia arriba, media y alta tensión, para que puedan tener una eficiencia nacional de manera integral y no, digamos, tener dificultades en el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Ok, entonces si pueden, igual en alguno de sus tiempos libres, revisen, infórmense qué es este tema del código de red. Es muy reciente. Las industrias ya están obligadas al día de hoy a cumplir con este código de red y ahí es una oportunidad de ustedes para poder expresarle a esa persona que los va a contratar o que ustedes pueden ofrecer sus servicios. Necesitas tener, de acuerdo al código de red, estas regulaciones, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que ustedes también sepan cómo llegar hacia esas necesidades que existen en el mercado, ¿ok? Parámetros regulados legalmente, ustedes lo conocen, factor de potencia, la potencia activa o también denominada potencia real, la frecuencia y la tensión o diferencia de potencial de suministro, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que típicamente la empresa necesita tener para poder tomar decisiones? Potencia activa, total, que es el potencia real, pero digamos el histórico, ¿vale? Esta potencia activa total es la que ustedes ven reflejado en su recibo de luz. Creo que es cada dos meses, en donde dice, este mes consumí tanta energía eléctrica de acuerdo a mi tarifa, me excedí por tantos kilowatts y eso es lo que tienes que pagar, ¿vale? Lo mismo le pasa a las empresas y aquí es donde les interesa monitorear esta parte. ¿Por qué? Hay al interior de CFE una regulación en la cual se denominan las horas pico, donde las diferentes empresas requieren ese suministro de energía y no se tiene ese abasto. ¿Qué sucede si yo utilizo energía cuando estoy en hora pico? Me van a cobrar más. Y obviamente eso no le conviene a una empresa. Y entonces tiene que ver de qué manera identificar, de acuerdo a las necesidades de producción, evitar esos piquitos de uso de energía en horas pico, ¿vale? Ahí es muy importante que ustedes también se envuelvan en cómo produce la empresa para poder implementar y sugerir mejoras, ¿vale? Potencia aparente y reactiva, ahí es para poder corregir el factor de potencia, ya es una solución muy dominada en el mercado, ofrecer estos bancos de capacitores que precisamente me permiten regular este factor de potencia que de manera legal tiene que ser mayor al 0.8, ¿ok? En la industria lo encontramos en ocasiones que está 0.83, 0.85, entre un mayor valor cercano a 1 se tenga, es mejor, ¿ok? Corriente de línea y tensión de línea o de fase. Aquí es importante porque dependiendo de la distribución eléctrica, ustedes igual en esa materia van a ver que se pueden colocar de un circuito trifásico cargas monofásicas o bifásicas. Entonces, va a depender de ese balance que yo voy a tener en la distribución eléctrica que te van a permitir identificar qué línea está más cargada, cómo afecta esa carga, en este caso mi balance en consumo de corriente, etcétera. Entonces es muy importante, como les comento, identificar todo el contexto. Cosas que ustedes ya saben, son principios muy básicos que se ven aplicados en la industria y que ustedes con el conocimiento profesional que tienen, lo tienen que llevar a cabo. ¿Okay? Circuito eléctrico típico. Decíamos, en el concepto que tenemos de lazo de control están los transductores, están los transmisores y el sistema de adquisición. Un medidor eléctrico necesita esos transductores. Esos transductores son esos equipos que son unos transformadores.
Ustedes conocen los transformadores de voltaje, ¿ok? También hay transformadores de corriente. Los de voltaje los utilizan típicamente en las fuentes de 24 volts para poder reducir ese voltaje de 120 a 24. Estos transformadores de corriente, ¿qué van a hacer? En lugar de reducirme el voltaje, que estamos hablando de cargas trifásicas, puede ser 220 o 440 volts de alterna, me van a reducir la corriente. Entonces es muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es colocar, imagínense que aquí pasa un cable de unas calibre 8, calibre 4, que son cables gruesos. El transformador lo que hace es estar alrededor de ese cable y por principio de inducción voy a poder reducir esa corriente que está circulando por el cable principal. ¿Okay? Entonces, coloco la dona, se le denomina también al transformador, coloco la dona alrededor del cable y coloco dos cablecitos que son los que se alcanzan a visualizar aquí hacia mi transmisor. El transmisor, vean que también va a ser sensor. Entonces, este transmisor de energía eléctrica, como lo podemos ver aquí en el circuito, tiene representadas las donas que van conectadas hacia los terminales de corriente para cada una de mis líneas. Línea A, línea B y línea C. ¿Okay? Pero no solo eso, necesito también llevar un voltaje de referencia de, en este caso, cada una de mis líneas hacia el medidor eléctrico. ¿Okay? Entonces, vean de manera muy sencilla cómo todo lo que ustedes saben está aplicado aquí. Es teoría de circuitos, va a ser también el tema de análisis de AC, donde van a poder ejemplificar esto que estoy aquí mencionando. Sin embargo, lo que ustedes están viendo en la escuela, allá afuera está reflejado y en este caso nos puede servir únicamente para poder explicar este circuito. ¿Vale? Entonces, les decía, aquí los transformadores es el elemento sensor y lo importante de estos equipos es que el medidor eléctrico como tal es genérico, es decir, no requiero solicitar un modelo específico dependiendo únicamente de cómo quiero la salida. Sin embargo, lo que se dimensiona realmente, es decir, lo que se selecciona, son estos transformadores. Va a depender de qué? De la corriente máxima que pueda circular sobre cada una de mis líneas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan identificado. Ahora, hasta este punto llevamos aproximadamente ya 40 minutos. ¿Tienen alguna duda? No. Sí, para el data science, ¿cuál es la forma de implementarlo? ¿Cómo lo has visto más aplicado en la industria? Algo sobre eso, un poquito más específico. Perfecto, Víctor. Mira, vamos a tomar el tema del data science al final. Te doy el ejemplo muy particular. Sin embargo, es analizar los datos, ¿vale? Y para poder también hacer uso eficiente del data science es saber el contexto de esos datos, es decir, qué significan esos datos para el usuario final. Entonces, regresando, y específicamente para la parte de consumo eléctrico, estos datos que representan, si mi factor de potencia es menor a 0.8 o se acerca a 1, habla de eficiencia y habla de uso, del uso de la energía activa que estoy realmente teniendo en mis diferentes cargas, ¿vale? El data science también te puede ayudar a identificar, como lo comentamos, estos consumos eléctricos en dónde están reflejados en la operación, ¿vale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo, Sí. podemos decir que entonces la recolección de datos está basada en la filosofía de operación que tiene la empresa o en este caso el proceso que nosotros tenemos.
Puede ser. ¿Por qué? La diferencia entre un sistema de control y un sistema de monitoreo es que en un sistema de control mi tiempo de adquisición pueden ser milisegundos, ¿vale? Pero ¿qué sucede con un sistema de monitoreo? Típicamente los consumos son muy constantes, es decir, yo tengo mi arranque de planta, en ese momento del arranque ahí obviamente el consumo no es constante, pero una vez que empieza a funcionar mi sistema de manera nominal, ahora sí, todo se regula y todo es prácticamente el mismo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que proponer cuál es el tiempo de adquisición que mejor le haga sentido al cliente. ¿Por qué? Porque no tiene caso tener datos, imagínense, cada minuto, un dato en el cual sé que mi consumo de agua va a ser exactamente, no va a cambiar. Es decir, no estoy teniendo una demanda de agua. ¿Okay? Entonces ahí lo único que estoy generando es información que realmente no voy a aprovechar. Aquí lo que nosotros hemos identificado es que este tiempo típicamente es de 1 hora, ¿vale? Es decir, yo voy a poder ver este consumo de manera real en mi display, tal cual lo estoy censando, tal cual lo estoy presentando. Sin embargo, el registrador lo que va a hacer es tomar el dato entre la diferencia actual y anterior de el consumo eléctrico, el consumo de gas, cualquier consumo, ¿vale? Entonces, nosotros estamos enviando un dato al sistema de manera horaria, cada hora. Puede ser un periodo menor, puede ser un periodo mayor, va a depender del proceso del cliente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias. Sí, existen algunos equipos que a través de la alimentación también nos envían la información. Sí, no es para el caso de los eléctricos. Ahorita vamos a hablar de qué equipos le denominamos que son a 2 hilos o que por los mismos cables por donde se alimentan se comunican. Sí es posible hacer esa parte. Depende del protocolo de comunicación. Ok. ¿Ok? Entonces, parte eléctrica, recordemos, se tienen los transformadores que necesitan dimensionarse con base en la carga máxima que va a tener el circuito. Se manda al medidor eléctrico y yo selecciono el protocolo de comunicación de mi interés, que es compatible con mi sistema de adquisición para poder enviar ese dato. Ese dato, lo comentábamos, típicamente es a cada hora para poder identificar cuál ha sido mi cambio en el consumo de una hora, digamos, de la hora anterior a la hora actual, ¿vale? Y factores importantes o parámetros eléctricos a monitorear, ¿cuáles son? Factor de potencia y potencia activa total, ¿vale? Con esos dos factores, ustedes le van a dar mucha información al cliente para que ellos puedan tomar decisiones referente a qué, referente a su proceso, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el sistema de generación de vapor. ¿Cuántos de ustedes, no sé si puedan colocar ahí en el chat, atendió un webinar que dio Andrés Hauser referente al sistema de generación de vapor? Espero que hayan sido muchos. Van a encontrar ustedes calderas, diferentes calderas, como lo comentaba al inicio de la sesión, que necesitan ser monitoreadas, no solo con instrumentación, sino también para hacer un uso eficiente, en este caso de la transformación de el agua que va a alimentar la caldera convertido en vapor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy usando lo que habíamos dicho que me cuesta mucho, gas. Yo voy a usar mucho gas para poder hacer ese cambio de fase del agua que está ingresando a la caldera que se genere en vapor. Hay un video muy significativo. Recuerdo, sí, miren. Les voy a compartir la presentación. Si le dan clic aquí a la imagen que tengo de la caldera, los va a direccionar al video de Spirax Sarco, en donde explican muy puntualmente y de manera muy concreta cómo es esta transformación del agua hacia vapor y cómo se tiene que controlar la caldera, ¿vale? Eso se los dejo de tarea. Es un video muy, muy padre.
Aquí lo importante es, ¿qué necesito yo para poder medir esa eficiencia de la caldera? Tengo una función de transferencia que está aquí de manera implícita, ¿sale? En donde yo tengo mis entradas y yo tengo mis salidas, ¿ok? Esta salida, en este caso, es el agua, pero en otra fase, ¿sale? Por lo tanto, yo necesito medir ese poder calorífico que tengo, digamos, en el vapor, ¿sale? Es decir, cuando yo defino la función de transferencia, ¿alguien me puede decir cómo está definida la función de transferencia? En términos de diagramas de bloques, ¿cómo ponen esa ecuación? ¿No? ¿Nadie? Recuerdan que es f de x igual a y entre x. ¿Y qué significa y y qué significa x? Es entradas sobre salidas, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean que esta eficiencia se calcula de la misma manera. Yo necesito conocer cuál es mi capacidad calorífica del vapor con respecto a la capacidad calorífica de la entrada. En este caso, mi entrada no va a ser el agua, sino va a ser el combustible. ¿Ok? Entonces es, en otros términos, la energía que yo requiero para poder transformar de una fase líquida a una fase gaseosa, el agua, entre la cantidad de energía que yo requiero para poder calentar esa agua, es decir, cuánto gas estoy suministrando a la caldera, ¿vale? Son ecuaciones muy sencillas que en ocasiones no tenemos ese enfoque termodinámico en la clase que nos toca de procesos. Entonces, aquí nada más comentarles que estos cálculos existen equipos que te hacen esos cálculos. ¿Qué necesitamos nosotros? Llevar esas señales, ¿sale? En este caso, este registrador tiene esa capacidad de calcular la energía de el gas y la energía, en este caso, que yo requiero para poder transformar el agua en vapor, ¿vale? Como lo pueden identificar, aquí yo voy a requerir a la entrada de mi caldera 2 puntos de medición clave. Siempre para calcular la energía van a requerir un flujo y una diferencia de temperaturas o un flujo y una temperatura, ¿vale? Entonces aquí está representado que yo voy a requerir un medidor de flujo y un medidor de temperatura, ¿vale? A la alimentación del agua a mi caldera. Ahora, a la salida, en este caso del vapor, voy a requerir otro medidor de flujo y también temperatura, al menos para calcular la energía. Y por último, voy a requerir un sensor también de flujo para medir el gas que suministro a mi caldera. La pregunta interesante es, ¿cuántos medidores de flujo conocen? ¿Qué tecnologías existen actualmente? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Coriolis, magnético. Coriolis, magnético, ¿qué otro? Ultrasónico, Vortex. Ultrasónico. ¿Vale? Entonces vean que tenemos muchas opciones. La pregunta interesante es, ¿qué medidor, qué tipo de medidor necesito para medir el agua? ¿Qué tipo de medidor, de acuerdo a su principio, necesito para poder medir el vapor? ¿O qué tipo de medidor necesito para poder medir el gas? ¿Vale? Y vamos a ver ahorita una herramienta que nos va a permitir identificar cuáles son estos medidores, las mejores recomendaciones o las buenas prácticas que tienen que ir en cada uno de estos puntos, ¿vale? Lo que les quiero adelantar es que características del proceso, ¿cuáles son? A la entrada del agua de alimentación, yo tengo una baja conductividad. Por lo tanto, ¿qué tipo de medidor no puedo utilizar? ¿El magnético?
Exacto, muy bien. A la salida yo voy a tener velocidades altas, temperaturas muy altas, y aquí la mejor recomendación es poder colocar un medidor tipo Vortex, ¿vale? Por último, para poder medir el gas, típicamente se coloca depende también, hay mucho la aplicación, pero también el principio ocasiona caídas de presión, ¿ok? Se coloca aquí un medidor, puede ser de principio másico. Medidores de principio másico puede ser un Coriolis o puede ser un TIMAS. Y entonces ya introducimos todavía otra complejidad, es decir, el medidor que yo estoy seleccionando, ¿qué mide? ¿Mide volumen o mide masa? ¿Ok? Ahora, el magnético y el vórtex, el ultrasónico, ¿qué miden? ¿Miden masa o miden volumen? De acuerdo a su principio de medición. Correcto, muy bien. El Coriolis y el TIMAS, ¿qué miden? Masa. Correcto. Ahora, como pueden ver aquí, para poder yo tener un balance, en este caso de energía y un balance de materia, necesito tener todo en términos de ¿qué? ¿De masa o de volumen? De masa, ¿no? Exacto. ¿Por qué de masa? Porque el volumen de qué va a depender. Si el fluido está en fase líquida, si está en fase gaseosa, y va a depender también de la densidad. La masa es una propiedad intrínseca de la materia que no va a cambiar digamos, su ser. Es decir, la masa siempre va a ser masa, ¿sale? Entonces, para poder hacer estos cálculos de energía, dijimos, tengo que tener esta información en términos de masa, ¿sale? Ok, entonces, dijimos, la eficiencia, ¿cómo la calculo? Es la energía que yo requiero para hacer la transformación de la fase líquida del agua a la fase gaseosa, que en este caso es el vapor, entre la cantidad de energía del gas que está suministrando hacia el agua para poder tener esa conversión o ese cambio de fase, ¿vale? Entonces, típicamente esta eficiencia no se tienen normas que te digan la eficiencia por norma de tu caldera debe de ser tal. No hay esa norma regulada. Son normas internas de cada una de las empresas. Depende mucho también del tipo de caldera que se tenga, pero no va a haber una eficiencia del 100%, ¿vale? Siempre va a haber radiación al exterior de la caldera. Entonces, se está perdiendo ese calor que se está suministrando a través del gas, ¿vale? Y por último, este vapor que se genera, hay diferentes calidades del vapor. Va a depender mucho de la aplicación, es decir, mi usuario final, ¿quién es? Si mi usuario final, ¿quién es y para qué voy a usar el vapor? Si yo voy a requerir que el vapor haga un intercambio térmico, necesito cierta calidad. Si yo voy a requerir que el vapor desinfecte, necesito otra calidad, ¿vale? Y entonces ahí, aquí lo que voy a mostrar en este esquemático es que de esta generación de vapor, yo lo puedo distribuir a diferentes consumidores. Y aquí, de acuerdo al sistema de monitoreo de energía, yo no nada más necesito medir el vapor que estoy generando, sino saber ese vapor cómo lo estoy utilizando, ¿sale? Entonces, vean que en el sistema de monitoreo de los servicios auxiliares es importantísimo medir el vapor a la salida de la caldera y a la entrada de cada uno de esos usuarios significativos. Esas palabras son clave para poder compartir este enfoque de acuerdo a el ISO 50001, que es el sistema de gestión de la energía. ¿Vale? Ok. Voy a continuar con el sistema de aire comprimido y ahorita regresamos a la herramienta de Endress Hauser para que ustedes identifiquen cuáles son estos instrumentos
que se requieren colocar para cada uno de las entradas o salidas hacia la caldera. Lo importante, dijimos, es identificar mis condiciones de proceso para poder seleccionar mi equipo. Y esa información yo necesito transmitirla a través de algún protocolo hacia algún sistema de adquisición. Aquí pongo ejemplos de dónde están estos equipos instalados. Tenemos aquí un medidor ultrasónico, debido a que se requieren bajas conductividades para la medición del agua hacia la caldera. ¿Vale? Después, el gas. Tengo aquí un equipo tipo Coriolis que me va a permitir precisamente medir ese consumo de gas a la entrada de la caldera. ¿Vale? Después tengo aquí arribita, se alcanza a ver un poco alejado, un medidor tipo Vortex. Aquí el diámetro es muy grande. Y aquí es la importancia también de ver cómo cambia el proceso, es decir, la materia, el agua. Aquí tengo una tubería de 2 pulgadas. Esta tubería del vapor, es decir, ¿cuánto se expande el agua? Esta tubería es, creo que, si no mal recuerdo, de 10 pulgadas. ¿Vale? Entonces vean esa relación de cuánto energía estamos suministrando para poder expander, en este caso, ese volumen en un volumen, digamos, de la fase líquida a esa fase gaseosa. ¿Vale? Y otro equipo importante a colocar es un medidor de presión. A esto se le llama cabezal. No sé si anteriormente ya habían visto estos cabezales de vapor. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, estos cabezales, como aquí se alcanza a visualizar, tienen flechitas de las cuales este medidor va hacia este cabezal. Entonces, imagínense que los diferentes subprocesos o usuarios significativos van a utilizar vapor en diferentes momentos. ¿Okay? Entonces, esa demanda de vapor, digamos que aquí se distribuye. Dependiendo de la demanda es como yo voy a poder segmentar esta distribución del vapor. ¿Ok? Entonces, aquí en el cabezal es importante identificar la presión. ¿Por qué? Si yo tengo una caída de presión, significa que me está demandando la planta más vapor, por lo cual la caldera tiene que suministrar más agua, calentar esa agua para poder generar vapor de manera general. ¿Vale? Entonces es importante en términos de operación identificar esta presión. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tenga mi sistema de adquisición, vean cuántas variables ya estoy midiendo únicamente para la caldera. Estoy midiendo, en este caso dijimos tanto el volumen como la masa y la temperatura. Aquí van 3, ¿vale? Para el gas estoy midiendo la masa y la energía, ¿ok? Van 2. Puedo incluso también medir el volumen. ¿Por qué? Y aquí es difícil hacer esa comparativa. Cuando a ustedes les llega su recibo de gas, no viene en masa, viene en volumen. ¿Okay? Cuando ustedes compran gasolina, tampoco compran en masa, compran en volumen. Entonces, lamentablemente, se está facturando el consumo de gas a través del volumen y eso sí está regulado. ¿Vale? Entonces, aquí dijimos, tengo 2 variables medidas. Para el vapor voy a tener volumen, temperatura y masa, ¿sale? Ya van 3. Y la presión, más la eficiencia. Entonces vean que al menos estoy involucrando 10 variables medidas para mi sistema de monitoreo. Y aquí también entra el Data Science. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una correlación de si cae mi presión a tantos bares, eso cómo repercute en mi generación, consumo de agua y consumo de gas. Y entonces empiezan a hacer estas simulaciones para poder identificar estos consumos. ¿Vale? Ok, ahora nos vamos con el sistema de aire comprimido. ¿Ya han tenido anteriormente un acercamiento con estos sistemas? ¿Me escuchan, perdón? Sí, se escucha. Sí, profe.
Ok, bueno, miren, aquí ahora sí el sistema de aire comprimido sí se tarda un poco más de 20 minutos y ya para no entorpecer la siguiente clase que ustedes tienen, el día de hoy nos quedamos entonces aquí en el minuto 58, prácticamente minuto 59, para que el día de mañana continuemos con este video en el aspecto del sistema de aire comprimido. Entonces, a diferencia, así como pudieron observar en estos dos servicios auxiliares, pues se dan cuenta que mucho van a utilizar la instrumentación para la parte de monitorear estos servicios auxiliares, pero también necesitan la formación de sus otras materias, ¿no? Una parte importante que se comentaba aquí en el video, pues es la parte eléctrica. Y no tan solo tener el conocimiento en cuanto a cómo llegar a instalar los instrumentos, cómo hacer el cableado, sino también, jóvenes, ustedes van a necesitar conocer toda la regulación y legislación que se tenga en el aspecto de la parte eléctrica, como este código red que mencionaba aquí el ingeniero Santana. Por otro lado, jóvenes, también deben de ver que en el caso, por ejemplo, de las calderas, un punto importante que tienen que hacer es una inspección por una unidad de verificación acreditada. Eso se debe de hacer cada 5 años para que su caldera se siga manteniendo en operación. Entonces, hay muchos aspectos que cuando ya ustedes estén en la parte práctica, no tan solo vamos a depender mucho del conocimiento y de todas las habilidades que ustedes tengan, pero también vamos a estar sujetos a la parte regulatoria, a la parte que por algún accidente que se llegara a presentar, vamos a suponer en una caldera, un primer punto que les van a pedir, ¿desde cuándo está operando esta caldera? Vamos a suponer, hace 16 años. Ok, preséntame las inspecciones de la unidad de verificación de cada 5 años, como lo marca la normativa. Si ustedes no presentan ese tipo de inspección que hacen estas unidades de verificación, ya van a estar en problemas, porque prácticamente ahora ustedes fueron o son los responsables de lo que haya pasado. Y en ese aspecto, pues finalmente nosotros luego lo comentamos y creo que es en general. Cuando estudiamos ingeniería no queremos ver nada de aspectos legales, de cuestiones regulatorias, que códigos red y todo ese rollo, ¿no? Pero es necesario porque en base a eso, ahora sí, en base a eso yo voy a diseñar mis proyectos, voy a implementar mis proyectos y en base a toda esa normativa y legislación y regulación, ustedes también ante algún accidente o ante algún incidente que se pueda llegar a presentar en el proceso, ustedes van a tener la forma también de defenderse en lo que luego le llaman el deslinde de responsabilidades. Eso es algo que finalmente a veces dentro de la escuela, ya la parte así muy puntual, legislativa y de regulación a veces no se toca o rara vez se toca, pero ya eso a ustedes les va a tocar vivirlo ya sobre la marcha, ya en el campo profesional. Entonces aquí sí les recomendaría, jóvenes, que le den una revisada a ese código red que se comentó aquí en el video, como también, por ejemplo, revisar alguna cuestión, no, creo que es la NOM 020 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o si no se llaman una norma oficial mexicana sobre recipientes sujetos a presión. Ahí nos va a decir cada cuánto y quiénes pueden hacer la inspección de esos recipientes y qué recipientes caen dentro de
dentro de esta clasificación o qué equipos caen dentro de lo que son recipientes a presión. Si partimos aquí del diagrama que se quedó en el video, que es el sistema de aire comprimido, un primer elemento que hay que inspeccionar aquí como recipiente a presión es el tanque de almacenamiento. ¿Sí? Y que también hay que revisar de ese tanque de almacenamiento. Aquí, como es un diagrama, no es un DTI, este tanque de almacenamiento debe de tener una válvula de seguridad, así como lo tienen las calderas. Y esas válvulas de seguridad también se deben de inspeccionar. Y debe de haber alguien que las haya verificado y una forma en que se prueben que verdaderamente esa válvula de seguridad, esa PSV, va a abrir ante la presión que debe de abrir para mantener mi proceso operando en condiciones seguras. Entonces también ustedes pueden encontrar, aquí en México está la Entidad Mexicana de Acreditamiento, por sus siglas le llaman EMA, creo que la página es ema.org.mx o algo parecido. Allí en esa página de esta entidad ustedes pueden encontrar cuáles son las unidades de verificación acreditadas para inspección de recipientes a presión. Pueden encontrar qué laboratorios se encargan de hacerle las pruebas a las válvulas de seguridad para que ustedes tengan toda la documentación pertinente respecto a estos dos servicios auxiliares que estaríamos hablando, caldera o generador de vapor y sistema de aire comprimido en cuanto a recipientes de presión y válvulas de seguridad. ¿Por qué, jóvenes? Porque el generador de vapor también tiene varias válvulas de seguridad o tiene válvulas de seguridad y luego sobre las líneas de proceso se tiene también los discos de ruptura para proteger al sistema por sobrepresiones. Entonces, vean, no tan solo va a ser evaluar mis servicios auxiliares desde el punto de vista de reducir costos de operación y tener mayores utilidades, sino que también se tiene que ver el aspecto de seguridad, no tan solo para el proceso, sino también para el personal que se encuentre laborando en esas zonas o en esas áreas del proceso. Ok, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta aquí. Los escucho. No, profe. ¿No? Ok. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, el día de hoy aquí le dejamos y mañana continuamos con esta parte de sistema de aire comprimido. Gusto saludarlos, jóvenes. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.